Iji Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla, esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Iji Bar Historia, donde el pasado cobra vida. Orígenes y auge de Babilonia la Grande. En las fértiles llanuras de Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, se levantó una de las ciudades más legendarias de la antigüedad, Babilonia la Grande. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento en medio de otras ciudades sumerias y acadias, pronto se transformó en el corazón de un reino que cambiaría la historia. Babilonia se benefició de su ubicación estratégica, rutas de comercio que conectaban regiones distantes y tierras fértiles ideales para la agricultura. Desde su fundación, los reyes locales comenzaron a expandir su influencia, construyendo murallas, templos y canales que controlaban el agua del Éufrates, vital para la supervivencia y prosperidad de sus habitantes. La ciudad adquirió renombre durante el reinado de Hammurabi, 1792-1750 a.C., quien convirtió a Babilonia en la capital de un vasto imperio. Hammurabi no solo expandió sus fronteras mediante la guerra y la diplomacia, sino que también sentó las bases de un gobierno centralizado, estableciendo leyes y normas que regirían la vida de millones de personas. Babilonia no era solo poder político y militar, era también un centro cultural y religioso. La ciudad estaba llena de templos dedicados a deidades como Marduk, la deidad principal, que se convirtió en símbolo del poder y la protección de la ciudad. Cada templo era un centro económico, social y espiritual, donde se administraban bienes, se realizaban ofrendas y se celebraban festivales que unían a toda la población. Durante esta época, Babilonia la Grande empezó a destacarse por su urbanismo. Se construyeron murallas impresionantes, palacios y canales que llevaban agua a la ciudad y sus alrededores. La arquitectura y la planificación urbana reflejaban tanto la riqueza como la organización del reino. Además, la expansión de Babilonia no se limitaba a lo militar. Su influencia cultural, legal y religiosa se extendía a otras ciudades y pueblos de Mesopotamia. La lengua acadia continuó siendo usada como idioma administrativo y literario, y la ciudad se convirtió en un centro donde convergían comerciantes, artesanos y escribas de diversas regiones. El auge de Babilonia la Grande mostró cómo una ciudad pequeña podía transformarse en un imperio gracias a la combinación de estrategia militar, organización administrativa y riqueza cultural. La historia de su origen y consolidación nos prepara para entender la grandeza de sus logros posteriores. Leyes, avances científicos, arquitectura monumental y un legado que aún resuena en la historia del mundo. Sociedad y vida cotidiana en Babilonia la Grande. Tras consolidarse como capital de un vasto reino, Babilonia la Grande se convirtió en un centro donde convivían comerciantes, artesanos, escribas, sacerdotes y campesinos. La ciudad mostraba una sociedad jerarquizada. En la cúspide se encontraba el rey, considerado representante de los dioses en la tierra. Debajo del monarca, la nobleza y los altos funcionarios gestionaban la administración del imperio. Los escribas, especialistas en la escritura cuneiforme, llevaban un registro detallado de los tributos, las leyes y las transacciones comerciales. Su labor era esencial para mantener el orden en un territorio tan extenso y diverso. El grueso de la población estaba compuesto por agricultores y artesanos. Los fértiles campos del Éufrates permitían el cultivo de cebada, trigo y dátiles, mientras que los artesanos producían cerámica, textiles, joyería y herramientas. El comercio, tanto interno como internacional, conectaba Babilonia con regiones distantes como Anatolia, Siria, Persia y el Golfo Pérsico. La vida cotidiana también estaba marcada por la religión.
Cada barrio contaba con templos dedicados a diversas deidades, siendo Marduk el dios principal de la ciudad. Los templos no solo eran centros espirituales, sino también económicos. Administraban tierras, acumulaban tributos y organizaban festivales que reforzaban la cohesión social. Los mercados eran el corazón de la ciudad. Comerciantes traían productos exóticos, piedras preciosas de Afganistán, marfil del sur y metales de Anatolia. La riqueza y diversidad de estos bienes reflejaban la importancia de Babilonia como nodo comercial de la región. El entretenimiento y la cultura también tenían su lugar. Se celebraban festivales, ceremonias religiosas y espectáculos que combinaban música, danza y narración de mitos. La educación era valorada entre las élites, y la escritura y el cálculo matemático se enseñaban en las escuelas de escribas. La planificación urbana era avanzada. Canales para el riego, sistemas de almacenamiento de agua y murallas protectoras demostraban un alto nivel de ingeniería y organización. Esto permitía sostener a una población creciente y garantizar la prosperidad de la ciudad. En resumen, la sociedad de Babilonia la Grande era compleja y organizada, donde la religión, la administración y la economía se entrelazaban para sostener un imperio vibrante. La vida cotidiana de sus habitantes, desde los campesinos hasta el rey, reflejaba la riqueza cultural y la sofisticación de uno de los centros más importantes de la antigüedad. En la siguiente parte, exploraremos la religión y los mitos babilónicos para entender cómo los dioses y la espiritualidad guiaron la vida de esta gran civilización, religión y mitos de Babilonia la Grande. En Babilonia la Grande, la religión no era solo una creencia espiritual, sino la base sobre la que se sustentaba toda la vida política, social y cultural. Cada aspecto de la existencia estaba marcado por los dioses, y la ciudad misma se concebía como un lugar sagrado en el que el cielo y la tierra se encontraban. El dios principal de Babilonia era Marduk, considerado el protector de la ciudad y el soberano supremo del panteón mesopotámico. Su templo, el Esagila, era el corazón espiritual de Babilonia, y desde allí los sacerdotes realizaban rituales que aseguraban el orden cósmico. Marduk no solo era un dios creador, sino también el garante de la justicia y el destino de los hombres. Junto a Marduk, los babilonios veneraban a una gran variedad de deidades. Ishtar, diosa del amor, la guerra y la fertilidad, símbolo de la dualidad entre la vida y la destrucción. Nabu, dios de la sabiduría y de la escritura, patrón de los escribas. Shamash, dios del sol y de la justicia, que iluminaba la verdad sobre los hombres. Nergal, señor del inframundo y de las plagas, temido y respetado. Uno de los mitos más importantes de la tradición babilónica es el Enuma Elish, la epopeya de la creación. En este relato, Marduk derrota a la diosa primigenia Tiamat, símbolo del caos, y con su cuerpo crea el cielo y la tierra. Este mito no solo explicaba el origen del mundo, sino que también legitimaba la supremacía de Marduk y con él, el poder de Babilonia sobre otras ciudades y pueblos. La religión babilónica también estaba marcada por los ritos y festivales. El más célebre era el Akitu, la fiesta de Año Nuevo, que duraba varios días e incluía procesiones, sacrificios, cantos y representaciones teatrales de los mitos. Durante el Akitu, el rey debía someterse a un ritual simbólico de humillación frente a la estatua de Marduk, reafirmando que incluso el monarca estaba bajo la voluntad divina. Los templos no eran solo lugares de culto, eran también centros de poder económico y político. Administraban tierras, recaudaban tributos y poseían bibliotecas con tablillas de arcilla que contenían oraciones, himnos y textos sagrados. En estos lugares, la escritura y la religión se unían para preservar el conocimiento y la tradición. En la vida cotidiana, los babilonios consultaban a los sacerdotes para interpretar augurios, sueños y presagios celestiales. La astrología tuvo un papel esencial. El movimiento de los astros era considerado un lenguaje divino que revelaba el destino de reyes y pueblos. Babilonia fue, de hecho,
una de las cunas de la astronomía, nacida del deseo de comprender y anticipar la voluntad de los dioses. La religión babilónica, por tanto, no solo ofrecía explicaciones sobre la vida y el universo, sino que también organizaba el tiempo, la política y la justicia. Era un tejido invisible pero poderoso, que unía a la ciudad bajo un mismo propósito: mantener el equilibrio entre los hombres y las deidades. En la siguiente parte, exploraremos los inventos y avances de los babilonios, desde la ciencia hasta la arquitectura, para comprender por qué Babilonia se convirtió en un faro de conocimiento y poder en el mundo antiguo. Inventos y avances de Babilonia, la Grande. Más allá de su grandeza política y religiosa, Babilonia destacó como un centro de conocimiento, innovación y ciencia. Fue una civilización que dejó huellas profundas en la historia de la humanidad, gracias a sus inventos y avances que aún hoy siguen sorprendiendo. Uno de los campos en los que más brillaron los babilonios fue la astronomía. Desde lo alto de los zigurats, los sacerdotes observaban el cielo noche tras noche, registrando el movimiento de estrellas, planetas y eclipses. Estas observaciones no eran solo religiosas. Poco a poco, se transformaron en un saber científico. Los babilonios fueron capaces de predecir fenómenos astronómicos y sentaron las bases de lo que más tarde sería la astronomía griega y la ciencia moderna. Ligada a la astronomía estaba la astrología, pues los babilonios creían que el destino de los hombres estaba escrito en los cielos. Sus tablas de arcilla muestran signos zodiacales y cálculos que relacionaban los astros con los acontecimientos humanos. Este legado influyó en culturas posteriores y todavía se conserva en nuestras nociones de horóscopo. En el terreno de la matemática, los babilonios desarrollaron un sistema numérico basado en el sexagesimal, es decir, en el número 60. Gracias a este sistema, pudieron crear tablas de multiplicar, raíces cuadradas e incluso resolver ecuaciones complejas. Hoy, cuando hablamos de 60 minutos en una hora o 360 grados en un círculo, estamos utilizando una herencia directa de Babilonia. Otro aporte fundamental fue la escritura cuneiforme, perfeccionada por los babilonios y usada para redactar contratos, leyes, mitos y registros comerciales. Las bibliotecas babilónicas llegaron a acumular miles de tablillas, convirtiéndose en verdaderos centros de conocimiento. La ingeniería y arquitectura de Babilonia también maravillaron al mundo antiguo. Los muros gigantescos que protegían la ciudad, sus puertas monumentales como la famosa Puerta de Ishtar, decorada con relieves de dragones y toros sagrados, y los templos dedicados a sus dioses, daban testimonio de su poder y de su refinado arte. Uno de los mayores enigmas de la antigüedad son los jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque los historiadores debaten si realmente existieron o si se trata de un mito, la idea de un paraíso verde suspendido en terrazas con sistemas de riego avanzados refleja la capacidad técnica e imaginación de los babilonios. También fueron pioneros en la ley y la administración. El código de Hammurabi, aunque anterior al esplendor neobabilónico, representa uno de los documentos legales más influyentes de la historia. Sus principios de justicia, responsabilidades y castigos inspiraron sistemas jurídicos posteriores. En el ámbito médico, los babilonios combinaron conocimientos prácticos con creencias religiosas. Practicaban cirugías menores, usaban plantas medicinales y registraban tratamientos en tablillas. Aunque parte de su medicina estaba ligada a rituales y conjuros, también sentaron bases de observación que influirían en otras culturas. Así, Babilonia no fue solo un centro de poder, sino también un faro de ciencia, arte y conocimiento. Sus inventos y avances trascendieron el tiempo, influyendo en griegos, persas y en la civilización occidental en general. En la siguiente y última parte, exploraremos la caída de Babilonia y su legado eterno, para descubrir cómo una ciudad tan poderosa pudo desaparecer
y al mismo tiempo seguir viva en la memoria de la humanidad. Caída y legado de Babilonia la Grande. A pesar de su esplendor, Babilonia la Grande no fue eterna. Con el paso de los siglos, conflictos internos, invasiones externas y cambios políticos comenzaron a debilitar su poder. Durante el reinado de Nabucodonosor II, 605-562 a.C., la ciudad alcanzó su máximo esplendor, con murallas imponentes, la famosa puerta de Ishtar y los míticos jardines colgantes. Sin embargo, tras su muerte, los sucesores no pudieron mantener la unidad del imperio. Las luchas por el poder interno y las presiones de pueblos vecinos, como los medos y persas, llevaron a la decadencia gradual de Babilonia. En 539 a.C., Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó la ciudad sin necesidad de grandes batallas. Este acto marcó el fin del dominio babilónico, aunque no de su influencia. Aún bajo control persa, Babilonia conservó su estatus como centro cultural, administrativo y religioso durante décadas. El legado de Babilonia perduró mucho más allá de su caída. Sus avances en leyes, con el Código de Hammurabi, sirvieron de referencia para civilizaciones posteriores. La astronomía y la astrología babilónica influyeron en los griegos, persas y árabes. La arquitectura y el urbanismo de la ciudad inspiraron a generaciones de constructores y gobernantes. Babilonia también dejó una huella duradera en la cultura y la religión. Sus mitos, como el Enuma Elish y la adoración de Marduk, influyeron en tradiciones posteriores en toda la región mesopotámica y más allá. La imagen de la ciudad espléndida, con sus templos, murallas y jardines, se convirtió en un símbolo eterno de poder, ingenio y creatividad humana. Aunque la ciudad física eventualmente cayó en ruinas, su memoria se mantiene viva en relatos históricos, literatura, arqueología y en la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. Babilonia la Grande nos recuerda que la verdadera grandeza de una civilización no se mide solo por la duración de su dominio, sino por el impacto duradero de sus ideas, cultura y conocimiento. Hoy, al contemplar las ruinas y reconstrucciones de Babilonia, entendemos que su legado sigue presente en la ley, la astronomía, la arquitectura y la narrativa histórica que conecta a la humanidad con sus raíces más antiguas. El viaje por las civilizaciones llega a su fin. Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Ijibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.